Dios les bendiga a todos hermanos en esta hora y Dios los guarde a cada uno de ustedes. Voy a pedir que guarden su celular, tengan su celular ahí viéndolo. Guarden su celular, vamos a escuchar la palabra. Hay un pasaje en el cual quiero hablar de este pasaje, porque este pasaje es un pasaje que nos va a dar una enseñanza muy buena para cada uno de nosotros. Hemos recibido una clase, yo creo que la entendimos, pero ese sermón, o ese tema que voy a dar, está basado en el Salmo 133, verso 1. Es un pasaje que me gusta mucho y que tiene una enseñanza muy bonita, pero también muy profunda, en el cual me va a enseñar a mí este versículo algo muy importante. Dice la palabra así: mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Y sigue diciendo el pasaje, pero el pasaje que nos interesa es el pasaje verso 1. Cuando el escritor de los Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este capítulo, y en especial este verso, lo hizo con el propósito de que viéramos que para Dios es bueno y es delicioso habitar juntos los hermanos en armonía. El hermano Ángel, cuando pasa a enseñarnos a cantar, pues tiene que enseñarnos de una forma armoniosa, porque si no lo hacemos así, ¿cómo se va a escuchar el canto? Pues bien mal. Dios de antemano escribió este pasaje, o este capítulo y este versículo, lo escribió para usted y lo escribió para mí. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Este pasaje me deja a mí de enseñanza que la iglesia debe trabajar en armonía, porque si no trabaja en armonía y no trabajamos en conjunto, nos vamos a equivocar. Y fíjese bien la enseñanza: es bueno y delicioso para Dios, y también debe ser para la iglesia trabajar en armonía, porque si no trabajamos en armonía, entonces uno va a estirar para allá, otro va a estirar para acá, y se va a reventar por lo más delgado. No, Dios no quiere que su pueblo, que su iglesia trabaje de diferente manera. El Señor quiere, hermano, que trabajemos en conjunto, en armonía, y que todos estiremos para el mismo lugar. Hablar de la unidad de la iglesia es hablar de que Jesucristo le interesaba tanto la unidad que oró por ella antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, estuvo orando intensamente por la unidad de la iglesia. No te quito que los quites del mundo, sino que los guardes, que los del mal, que estén juntos. Porque va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber muchas cosas. Jesucristo ora por la unidad. Ahora, vamos a hablar del tema. Buena y deliciosa es la unidad de la iglesia para Dios y para nosotros. Vivimos en una época
marcada por la división, familias divididas, naciones divididas, iglesias divididas, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios nunca diseñó a su pueblo para caminar separado. A este capítulo del Salmo 133 se le ha llamado el corazón de Dios. Fíjese, se le ha llamado el corazón de Dios porque Dios quiere que la iglesia esté unida. Para que haya una unidad buena, deliciosa, agradable, tiene que ver una unidad viviente para empezar. Y fíjese bien lo que les voy a enseñar. Tiene que ser una unidad viviente, porque si usted no tiene la capacidad de estar junto con la iglesia, es que no tiene vida. Y obviamente no me refiero a la vida física, porque la vida física la tenemos y aquí estamos, ¿no? La prueba es que nos movemos. No me refiero a eso. Me refiero a la vida espiritual, a la vida espiritual que Cristo le dio a usted. Yo he venido, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Fíjese bien, si alguien no tiene la capacidad de estar junto con sus hermanos, pues es que no tiene vida. Es que decimos que tenemos vida, pero en realidad no tenemos vida. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida que tiene usted, hermano, que tiene usted, hermana Carmen, es la vida que Cristo le dio ahí. Cuando usted vino a las aguas del bautismo, usted murió al pecado, pero ahora vive para Cristo. Y dice Gálatas 2:20, mas yo no vivo yo, ¿sí? Mas vive Cristo en mí. Amén. Amén, hermano. Si Cristo vive en usted, si Cristo vive en mí, entonces tengo la capacidad de estar juntos con mis hermanos. Pero si no, Cristo no vive en ti, Cristo no vive en mí, no podremos estar juntos. Por eso, cuando alguien no es cristiano, él no tiene la vida de Cristo. Sí tiene vida física, sí tiene la vida física, pero no tiene la vida de Cristo. Porque la única manera, la única forma de recibir la vida de Cristo en usted es a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que cuando venimos al bautismo, morimos, somos sepultados y resucitamos juntamente con Cristo para darle vida. Y la persona que tiene vida de Cristo puede estar unida a la cabeza, que es el cuerpo. El cuerpo somos nosotros, Cristo es la cabeza, y podemos estar unidos a la vida. Podemos estar unidos al que da la vida, que es Cristo. No es una idea mía, no es una emoción pasajera, es el resultado de la vida en Cristo en nosotros, que tengamos la capacidad de recibir la vida de Cristo y poder estar en el cuerpo. Lo único que usted no puede ser en el cuerpo que tiene vida es cabeza, porque Cristo es la cabeza. Pero usted puede ser un brazo, puede ser
puede ser un dedo, puede ser un pie, ¿sí? Me refiero a eso. Cristo es la cabeza y es el que da vida. Entonces, la unidad vive porque Cristo vive en usted. Y debemos compartir la misma vida espiritual. Por eso somos hermanos, ¿verdad? Y me refiero a la vida espiritual. Nosotros somos hermanos porque la sangre de Cristo fue derramada por usted. La sangre de Cristo fue derramada por mí. Y la sangre de Cristo me limpió de todo pecado y me dio una vida nueva y me dio vida, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, según Efesios capítulo 2. Pero ahora que ya estamos en Cristo, yo puedo tener una unidad deliciosa, buena y deliciosa, porque Cristo lo hace posible en tu vida. Así que, hermanos, para tener una vida, para tener, sí, deliciosa, buena y deliciosa, tenemos que tener vida. Y la vida la da Cristo. Por eso, los que nos visitan pueden decir: es que yo también quiero ser cristiano, es que yo también quiero tener la vida. Pues la única forma, la única manera de tener la vida es venir a Cristo. Y te unes, ¿sí?, a esa unidad buena y deliciosa que solamente Dios la puede dar si tú la quieres. Segundo punto. Para que sea buena y para que sea deliciosa, tiene que tener una unidad doctrinal. Fíjese bien. Primero una unidad viviente, ¿verdad? Ahora una unidad doctrinal, fundada en Cristo y en su palabra, no en los hombres. Dice el Salmo 33, verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese aceite que unge, que nos unge. Es como eso. Pero yo quiero decir algo. Fundada en Cristo, en su palabra, no en los hombres. ¿Saben por qué hay muchos grupos religiosos hoy? Y todos esos grupos religiosos dicen tener la verdad. Pero es que yo opino. Es que yo digo. Es que yo... No. La palabra es clara. Y nosotros tenemos que regirnos por su palabra. No por el pastor. No por el predicador. No por lo que diga aquel. No. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra. Y si la palabra de nuestro Dios enseña así, tiene que ser así. Pero es que yo quiero innovar. Es que, no. La palabra es muy clara y muy tajante. La unidad doctrinal es la única que nace de creer en lo mismo acerca de Cristo y someternos a su palabra. No nace de opiniones humanas. Por eso hay muchas religiones, porque hay muchas opiniones humanas. No se adapta a modas. Fíjese bien, no se adapta a modas. Es que esta religión que tenemos ahora, vamos a buscar la manera de que se acople a los jóvenes. Y vamos a hacer esto y esto, para atraer muchos jóvenes. O vamos a hacer esto para que se acople a fulano de tal. Y lo hacemos. No. Si la palabra no habla, si la palabra no dice, tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra. Ahora, al fin de cuentas, cada quien hace lo que quiera. No, es que la palabra dice eso, pero yo estaba hablando con una catecista, con una mujer religiosa, y me dijo: eso es lo que dice su palabra. No,
saque su Biblia. Esto es lo que dice la palabra. Y dice, bueno, eso es lo que dice la palabra, pero a mí no me conviene. Bueno, eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa porque esto es voluntario, ¿no? Pero a fin de cuentas es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Tenemos que hacerlo así, como dice la palabra. No como dice el hermano Martín, no como dice el hermano José Manuel que nos da la clase. No, ellos se paran aquí, ellos hablan, pero no hablan de ellos, hablan de Dios. Y eso es lo que dice Dios. Dice Efesios 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados con humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. La Biblia habla de un solo bautismo, habla de un solo Señor. No habla de diferentes bautismos, que en el nombre de Jesús, en que esto, que no. La palabra de Dios es muy clara y Jesús lo enseña y Jesús lo aclara. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y es que no es, habla por la autoridad del Padre, por la autoridad del Hijo y por la autoridad del Espíritu Santo. Bautícenlos. Así es como dice la palabra, así es como lo enseñó Jesús, así es como lo enseñó el Señor. Ahora, la iglesia del Señor tiene que regirse por el Nuevo Testamento, tiene que regirse por el Nuevo Testamento. Porque si nosotros empezamos a revolver, oiga bien lo que voy a enseñar, si nosotros empezamos a revolver entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, va a haber confusión. En vez de haber, ¿qué? Entonces necesitamos entender lo que dijo el Nuevo Pacto, porque el Nuevo Testamento dio por viejo el primero. Y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Quita esto primero para establecer esto último. Entonces la iglesia tiene que regirse por el Nuevo Testamento. Y si el grupo de religiosos que hay, fíjense bien lo que voy a enseñar, si los grupos religiosos que hay enseñan toda la palabra y la aplican, aguas, porque se van a equivocar. Y no es que la Biblia se equivoque. Hay que poner ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué está diciendo ese pasaje? Que usted y yo debemos saber manejar, trazar bien la palabra, porque si no la trazamos, hermano, nos vamos a perder por no saber trazar bien la palabra. Y si nosotros, fíjese bien, no podremos hacer lo que dice el Nuevo Testamento, pues no vamos a poder estar unidos, porque pensamos diferentes, pensamos distinto. No, la palabra es muy clara. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, que era contra nosotros, porque no éramos judíos, que era contra nosotros, quitándola del medio, y la clavó en la cruz. Entonces, la iglesia para tener una unidad buena y deliciosa, tiene que saber qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, tenemos el plan en cuanto a la salvación. Esta es doctrina, porque estamos hablando de una unidad doctrinal. Si usted no tiene esta doctrina,
que dice la palabra, alguien pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? La persona necesita oír, necesita creer, necesita arrepentirse, necesita confesar y necesita bautizarse. Esto es lo que enseña el nuevo pacto. Si alguien enseña algo diferente, entonces no va a haber unidad religiosa. No se puede juntar, porque la palabra es muy clara. Tenemos que saber distinguir, tenemos que saber enseñar. Ahora, debemos tener la misma unidad en cuanto a la adoración. Fíjese bien. En la congregación, en la iglesia de Cristo, debe ser lo mismo en todas las congregaciones que se reúne en la iglesia de Cristo. Porque si va a otra parte, pues van a enseñar otra cosa. La iglesia tiene que orar, ¿sí? La iglesia canta, canta, canta. No toca instrumentos, canta, canta. Porque es el mandamiento del Nuevo Testamento. Me manda a mí, como cristiano, cantar alabanzas a Jehová. Efesios 5, 19, ¿verdad? Sí, cantando a Dios, alabando a Dios. Ahora, ofrendamos, no diezmamos. Ofrendamos cada primer día de la semana, cada domingo, y no diezmamos, porque ni tan siquiera el diezmo era dinero, el diezmo era especie. La iglesia del Señor ofrenda y aparte lleva la cena del Señor que ya le hemos llevado acá. Participamos del pan y participamos del jugo que nos recuerda el sacrificio del Señor. Cuando esto se hace, se puede tener una unidad deliciosa y buena, porque todo lo que estamos hablando habla del nuevo pacto. ¿Por qué? Dijo alguien, me gustaría mucho, hermano Jorge, que todas las iglesias que predican de Dios estuvieran juntas. ¿Usted cree que a Dios no le gustaría? ¿Usted cree que a Dios no le gustaría? Claro que sí. A Dios le gusta que estemos juntos en armonía, sirviendo, adorando, como dice el nuevo pacto. Pero cuando se toman del antiguo pacto solamente algunos mandamientos, entonces hay problemas. Porque en realidad el Antiguo Testamento no tenía solamente 10 mandamientos, tenía más de 1100 y pico de mandamientos, estatutos y reglas. Así es que si lo aplicáramos hoy, a lo mejor ya no estuviéramos aquí. Así de plano. Lo que quiero dar a enseñar, que para tener una unidad deliciosa, tener una unidad buena y deliciosa, tenemos que tener vida de Cristo. Y tenemos una vida también doctrinal. Porque si la doctrina es diferente, imagínense aquí, que todos pensáramos diferentes, pues no estaríamos juntos. Así de esas. Entonces hemos visto 2 puntos. Y el tercer punto es una unidad. Para que sea buena y deliciosa, tiene que ser una unidad práctica. El hermano Jorge, el hermano Martín, la hermana Carmen, la hermana Lidia, la hermana, conocen mucho la palabra, conocen mucho del mensaje de Dios. Pero no practican lo que saben. ¿Saben una cosa? No se puede tener una unidad
buena y deliciosa, agradable, porque vivimos de una manera diferente a lo que predicamos, a lo que hablamos, a lo que enseñamos. La unidad verdadera no solo se cree, se vive. La unidad práctica refresca las relaciones, sana heridas, produce frutos espirituales. Y la pregunta sería, ¿cómo se vive una unidad práctica? Sirviéndonos unos a otros, no buscando quién es mayor, sino quién puede ayudar, caminando en humildad. La humildad protege la unidad. Cuando bajamos nuestro orgullo, la comunión se eleva y se enaltece. Y ya voy con eso que voy a enseñar. Para tener una buena, saludable unidad, buena y deliciosa, tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonar los unos a los otros. No hay unidad sin perdón. Y el mayor ejemplo de perdón fue Cristo Jesús. Si usted como miembro de la iglesia, yo como miembro de la iglesia, no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano, de perdonar a mi hermana, entonces no tengo la capacidad de estar unido al cuerpo. ¿Y sabe por qué? Entonces no va a tener una unidad buena y deliciosa. Porque esto es lo que dice la palabra, no es lo que dice Jorge. Y si yo como miembro, como predicador de la iglesia, no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano que me ofendiera, tampoco tengo la capacidad para estar en ese grupo, en esa unidad buena y deliciosa. Ya voy a terminar. ¿Qué más? Cuando las cargas de nuestros hermanos buscamos el bien común. Me gusta mucho, y lo voy a decir aquí, pero no voy a decir nombres. Hemos estado yendo con la hermana Rosa María. Hemos estado yendo con la hermana Matilde. Y fíjense que me gusta mucho cuando dice la hermana o las hermanas, vinieron a verme y me limpiaron y me dieron de comer. Qué bonito eso. Qué bonito eso. ¿Sabe por qué? Porque una unidad buena y deliciosa no solamente se dice con la boca, ¿sí? Sino se dice con la práctica. Ay, hermana Rosa María, ¿cómo te amo? Pero no vas a verla. No te preocupas por ella. No, esto no se puede hacer así. Para que la iglesia tenga una unidad buena y deliciosa, agradable para Dios, tiene que ser práctica. Que lo que yo digo que amo, lo llevo a cabo. Veo a mi hermana caída, veo a mi hermano caído y estoy dispuesto a darle la mano para que se levante. Y qué bonito, hermanos. Fuimos el sábado a la casa de la hermana, el viernes, fuimos a la casa de la hermana Matilde y me dijo algo. Vinieron unos hermanos y me ayudaron. ¿Sabe quién se pone bien contento? ¿Quién? Dios. Va a decir, el hermano Ángel no solamente predica, qué bonito predica, hermano, pero el hermano lo practica. Esto es lo más bonito de todo. No se puede tener una vida buena y agradable si no practicamos lo que decimos. Donde hay unidad y vida, Dios envía bendición y vida eterna. Voy a decir esa enseñanza. Cuando la iglesia, cuando la congregación estira para el mismo lugar,
y que el amor se refleja en usted, en usted, en usted, en mí, Dios envía bendición y vida eterna. Pero si no tenemos la capacidad, no se puede, y no se va a tener bendición y no se va a tener nada. Así que para que sea buena y deliciosa, tiene que tener una unidad viviente. Si alguien no ha nacido del agua y del Espíritu para pertenecer a la iglesia, pues no tiene vida. Aunque predique la palabra, aunque enseñe, posiblemente sí, no tiene vida. Eso es lo que dice la palabra, no lo que dice todo. Y si la persona no tiene vida y no tiene una unidad doctrinal, imagínense que yo paso aquí y predico la palabra y luego viene el hermano y me enseña otra cosa diferente. Y luego viene el hermano y predica. ¿Sabe qué va a pasar? Nos vamos a matar. ¿Sabe por qué? Porque cada quien predica diferentes cosas. Yo quiero terminar con eso. Para tener una unidad buena, deliciosa y agradable para Dios, la unidad tiene que ser una unidad viviente. Que todos los que estamos aquí hemos recibido vida de Cristo. Hemos recibido vida de Él. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Si usted tiene vida de Cristo, no va a haber problema que se pueda contar con el hermano sin ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque la vida que es Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo para Él. Me entrego para Él, vivo para Él. No va a haber problema. Una unidad doctrinal. Que lo que yo enseño aquí, lo enseña el hermano, lo enseña el hermano, y lo enseñan en todas partes de la iglesia de Cristo. En otra parte enseñan, pero no es lo de Dios. Aparentemente es lo de Dios, pero no. La Biblia se rige por el Nuevo Testamento, por el Nuevo Pacto, y es así de esa manera. Entonces, esto es la palabra de Dios. Ya terminé, se me acabó el tiempo. ¿Hace mucho? No. Muy bien. No, sí, sí. Vamos a estar de pie para entregar el informe. Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar la palabra. Ojalá que aprendamos de ella. Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo que venir del cielo. Tuvo que despojarse de todo lo que tenía. Y tuvo que morir. Si Cristo no hubiese resucitado, pues no podría dar vida. Ahorita decíamos que usted tiene vida por Cristo. Yo tengo vida por Él. Vida espiritual, no vida física. Claro, también lo tenemos por Dios, la vida física. Pero la vida espiritual solamente se obtiene a través de Cristo. Si Él no resucita, dice la palabra, vana es nuestra fe. Hemos creído en vano, pero gracias a Dios que su Hijo resucitó con poder, se dio vida a sí mismo, y desde el momento que Él tumbó la puerta del sepulcro, que se abrió la puerta, Él empezó a dar vida. Pero le da vida solamente a los que quieren aceptar la vida. La vida que el Señor da no es forzada. La vida que Él ofrece es un regalo, es una dádiva de Dios que Él nos ofrece. Él te la pone aquí y no te cuesta nada y no cuesta nada. Sí costó la vida de Él y mucho, pero a ti te la regala. ¿Quieres tener vida de Cristo? ¿Quieres tener vida de Él? Para tener una unidad buena y deliciosa, solamente se necesita obedecer al Señor, entregar su vida, venir a confesar a Jesucristo y ser bautizado para el perdón de tus pecados, para que puedas tener vida de Cristo en ti. Esa invitación es para usted, que todavía no ha tenido vida de Cristo. Si usted quiere tener vida de Cristo,
para vivir por la eternidad, el Cristo lo ofrece. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Solamente abrir su corazón para que Él pueda entrar. No podemos forzarla, no podemos orillarla, jamás. No. Cristo ofrece la vida de Él a usted. ¿La quiere recibir? Vamos a entonar las últimas estrofas y le vamos a invitar, le vamos a animar para que venga Cristo.